La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en noviembre del 2007 una resolución que declara el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el trastorno del espectro de autismo, con el objetivo de promover el respeto y la aceptación de esta condición. El lema de este año es fomentar la neurodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Hablamos del tema con la máster en Ciencias Teresa Lozano Pérez, máster en Psicología de la Salud y en Psicología Clínica. Bienvenida, profesora, a nuestro espacio y muchísimas gracias por cedernos su tiempo a pesar de estar un poco accidentada. Yo les agradezco a ustedes por la oportunidad de seguir educando a nuestro pueblo en este tema. Gracias por estar acá. ¿Cuáles son los signos más comunes del autismo que los padres deben observar en sus hijos desde una edad muy temprana? Hasta hace unos años se hablaba de que el autismo no podía diagnosticarse hasta alrededor de los 3 años porque no eran visibles los signos en los primeros años de vida. Sin embargo, en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto en la comunidad científica que aparecen muchos signos de alerta desde el primer año de vida y que esos pueden ser observados e identificados tempranamente para hacer también un diagnóstico temprano. De manera que entre esos primeros indicadores podemos señalar cosas como la ausencia de la sonrisa social, o sea, el niño es un niño serio, con poca expresividad facial, que cuando se carga no se acomoda bien al cuerpo del adulto, que le parece incomodarse por eso, que no responde a la interacción social del juego que hacen siempre los padres en los primeros meses de vida, no mira al adulto, cuando lo mira lo hace por muy poco tiempo, no sonríe, no balbucea, no hace sonidos de ningún tipo, y es un niño que parece estar indiferente a esa relación. Un poquito más adelante, en el segundo semestre de vida, empiezan a verse otros indicadores. Por ejemplo, el niño empieza a no comunicar sus necesidades, ni siquiera por los gestos. El gesto de utilizar el índice, que es tan habitual en los pequeños cuando no pueden hablar, para mostrar sus necesidades, no lo hacen. Parecen ser niños muy independientes porque tratan de resolverse todas las situaciones por sí mismos y eso a veces los pone en peligro porque los hace intentar, por ejemplo, escalar para alcanzar algo en lugar de pedir la ayuda del adulto. Hay otro signo muy característico que es la ausencia de respuesta a su propio nombre, es decir, el niño es llamado y ni siquiera dirige la mirada hacia el lugar donde es llamado por su nombre, es como si no lo identificara. Y sin embargo no tiene ningún problema auditivo, y eso está comprobado, y puede tener una respuesta muy peculiar a otros sonidos que pueden ser habituales, como digamos en el hogar, el ruido de una licuadora, eso los puede asustar mucho, los puede angustiar. Pueden tener un comportamiento muy diverso, por ejemplo, estar muy tranquilos, incluso durante las horas de sueño, pueden tener insomnio, pero no molestan. Los padres se dan cuenta porque se despiertan y lo ven, pero no lloran, no tratan de pedir absolutamente nada de lo que puede incomodar a un niño en el primer año de vida. Y ya después aparecen otros indicadores como es la ausencia de la atención conjunta. ¿Qué es esto? Los padres cubanos, por naturaleza, empiezan a jugar mucho con sus niños desde los 8 o los 9 meses, antes también, pero en este periodo de tiempo empiezan a hacer juegos que implican la imitación y la interacción del niño con el adulto. Por ejemplo, cuando están próximos a cumplir el añito, les señalan que van a cumplir un año. El juego de la manito quemada, azótate la mosita, todos esos juegos tradicionales cubanos, que además, cubanos y también son internacionales, que además aprovecho para decirle a toda la población que son necesarios continuar haciéndolo, que la estimulación no es solo la que puede haber a través de medios digitales, esta otra es de preferencia. Y estos niños, por no tener desarrollado adecuadamente su capacidad de imitar, no aprenden esos juegos, no realizan esos juegos. Pueden incluso aprenderlos y utilizarlos en otro momento, pero no en la interacción con las personas. Entonces, creo que esos son fundamentalmente los indicadores más tempranos que los padres tienen que observar en el desarrollo del niño para poder acudir a buscar orientación y a buscar la ayuda necesaria
No todo tiene que ser necesariamente el diagnóstico de un trastorno autista, pero sí, igual es una desviación del desarrollo psicológico y de lo que se trata es de empezar a hacer lo correcto para que ese desarrollo coja su curso habitual, el curso sano, el curso de todos los niños. Y los niños con un trastorno del espectro autista también tienen muchas potencialidades, muchas fortalezas, y si los ayudamos desde temprano, las desarrollan y esta condición se minimiza y los preparamos mejor para su actuación social en las próximas etapas de la vida. ¿Y qué recursos o servicios están disponibles en la red de salud del país para apoyar a las familias que sospechan que su hijo podría tener autismo? El primer recurso que tenemos es la atención primaria de salud. La familia tiene que acudir a su consultorio médico, a realizarse las consultas de puericultura, donde hay un médico que sigue el desarrollo del niño, donde hay un pediatra que puede interconsultar ese niño cuando la familia o el propio médico tiene alguna preocupación, donde hay en el grupo básico de trabajo un psicólogo que debe evaluar el desarrollo del niño en algún momento del primer año de vida. Es decir, que es el espacio idóneo para acudir en primera instancia, para recibir las primeras orientaciones, para comenzar a hacer lo correcto, que es estimular bien el desarrollo de ese niño, y entonces apreciar qué puede ir pasando. Puede ser que ese desarrollo, esas desviaciones del desarrollo psicológico, que se dan sobre todo en dos áreas importantes del comportamiento, se expresan en el comportamiento socioemocional y también en el comportamiento de la comunicación, tanto oral como gestual. Y eso tiene repercusiones también en la aparición de algunos otros signos que tienen que ver con movimientos que son repetitivos, con un juego que no se desarrolla mucho. Por ejemplo, los niños los juguetes los toman para alinearlos y no para jugar funcionalmente, no para establecer un juego con otros. Pueden empezar a tener algunos signos del lenguaje. El lenguaje suele aparecer tardíamente, pero cuando aparece temprano tiene algunas características también peculiares, como ser un lenguaje muy repetitivo, como a veces tener un tono muy particular, como si estuvieran exclamando o estuvieran preguntando siempre. Puede ser esa jerga coloquial que los niños, cuando tienen dificultades para hablar, establecen con la familia como un tipo de comunicación. Los niños con trastorno del espectro autista pueden tener una jerga similar, solo que no la usan para comunicarse. Es una jerga para sí mismo. Entonces, es justamente la estimulación temprana del desarrollo lo que puede ir propiciando que el desarrollo vaya tomando el curso habitual, porque también en el desarrollo psicológico sano aparecen variaciones. Todos los niños no desarrollan los propios hitos en cada igual momento. Hay un periodo en el que eso puede darse. Entonces, ¿qué puede pasar cuando la familia acude a la atención primaria y recibe la orientación adecuada? Que el niño vaya resolviendo esa problemática, que el desarrollo coja su curso normal y no pasó nada más. Cuando no es así, y después de cumplirse las primeras orientaciones y volver a ser reevaluado el niño, digamos, en un periodo, puede ser de 45 días, de 3 meses, y se mantienen las dificultades, entonces ya hay que ir pensando en buscar otros servicios de salud. ¿Cuáles son esos servicios de salud? Los que están en la atención secundaria de salud. Es decir, estoy hablando de los hospitales pediátricos, que tienen equipos especializados, conformados, son equipos multidisciplinarios, conformados por psicólogos, psiquiatras, logopedas, neurólogos, neurofisiólogos, que hacen una evaluación integral del niño y arriban entonces al diagnóstico del trastorno autista. El diagnóstico no se hace en la atención primaria, se hace en la atención secundaria, no se hace por una persona, se hace por un equipo multidisciplinario, y eso es lo que garantiza que realmente el niño reciba un diagnóstico correcto, un seguimiento correcto, y que, por supuesto, si lo empezamos a valorar desde la atención primaria y a sospechar de la presencia del trastorno, ese diagnóstico va a ser más temprano. Y eso va a permitir que se
atienda y la evolución del niño sea más favorable. Y en el caso de los padres, ¿cómo pueden manejar el impacto emocional de recibir un diagnóstico de autismo en su familia? Siempre recibir un diagnóstico de cualquier cosa causa un impacto, ¿verdad? Nadie se prepara para tener un niño con una enfermedad crónica, con una condición particular. Y eso tenemos que verlo como un proceso normal. Un proceso de duelo que hay que reajustar y que es el propio equipo de salud que da el diagnóstico el que está preparado para ir ayudando a esa familia. Por eso los padres tienen que expresarlo. Tienen que decirle a ese equipo las preocupaciones que siguen teniendo. Todas las preguntas no se pueden responder desde el primer momento porque depende también de la evolución del niño, depende también del grado en que esté presente el trastorno. Hace unos años hablábamos de trastorno autista, hoy hablamos de trastorno del espectro autista y eso justamente es porque hay un espectro que va desde manifestaciones más ligeras hasta manifestaciones moderadas. Entonces, en función, y severas, moderadas y severas. Entonces, en función de eso, pues también ese equipo va a ir dándoles respuestas en la medida que sea posible a la familia. Y la familia va a ir reajustándose cuando es una familia funcional, cuando es una familia que se apoya, cuando hay amor y comprensión entre todos y por este niño, pues por supuesto que ese periodo de duelo va a ser más corto y va a haber muchísimas más posibilidades de prestar la ayuda necesaria desde el punto de vista familiar y no solo profesional a ese niño. ¿Qué estrategias recomienda para fomentar la comunicación y el desarrollo social en niños con autismo? A ver, las estrategias que hay que seguir con un niño con autismo, en primer lugar, no se diferencian mucho de las estrategias que hay que seguir con cualquier niño en su formación, en su educación, en el desarrollo de su personalidad. Tiene que haber una vida estable, tienen que haber horarios establecidos, un horario de vida, tiene que haber armonía familiar, tiene que haber apoyo entre todos los miembros, tiene que funcionar bien la familia y esa familia reorganizarse para que no haya ningún miembro que se recargue un poco más que otros. Tienen que sentir todos el deseo y la responsabilidad de atender a ese niño, de ayudar a ese niño, de prepararse, porque habitualmente son los padres los que van a la consulta, ¿verdad? Pero la familia tiene que tener la retroalimentación de los padres, porque les decía que es importante empezar a estimular el desarrollo desde los primeros momentos y para eso toda la familia tiene que saber cómo hacer. ¿Y qué papel desempeña en este caso la comunidad y el entorno escolar también en la integración de estos niños con esta característica? La comunidad es esencial y la escuela también lo es. La comunidad es esencial porque ese niño desde que nace está en una comunidad, está en un grupo familiar que forma parte de una comunidad, que tiene recursos, digamos, recreativos, tiene recursos también de propiciar espacios para que el niño pueda interactuar con otros niños. El niño con un trastorno del espectro autista se beneficia siempre de la relación con otros niños que no tienen esta condición, que les van a servir de modelos para poder seguir también alando un poco más ese desarrollo, esas potencialidades que tienen, fortaleciéndolas y que el niño puede aprender a imitar, aunque esa es una de las habilidades psicológicas que el niño tiene en déficit. Pero hay que insistir para que ellos puedan poco a poco ir aprendiendo también esas habilidades de otros niños. Los entornos escolares, por supuesto, tienen que propiciar también esa inclusión del niño. El niño en un aula de enseñanza general, el niño con un trastorno del espectro autista. Fíjense que ya dejamos un poquito atrás los primeros momentos. Cierto. Y estamos ya en una etapa un poquito más avanzada en la que ya hay un diagnóstico y ese niño se beneficia muchísimo más de asistir a un aula cuando es posible, no siempre es posible, a un aula de enseñanza general donde va a aprender también los comportamientos de otros niños, donde va a estimularse muchísimo más su desarrollo. Se dice también que en la literatura científica que estos niños tienen entre sus habilidades mejores la memoria visual y que son pensadores en imágenes.
De manera que una de las cosas que puede hacer la familia para fomentar la comunicación, la escuela, la comunidad, es ayudarlo justamente con que puedan tener las vivencias a través de imágenes visuales, con que se trabaje con ellos con láminas que tengan determinados objetos, determinadas situaciones y se asocie entonces con las palabras. Y esa sería la segunda estrategia fundamental a utilizar con ellos. Y bueno, hay otras estrategias que son un poco más especializadas ya, programas de intervención probados en el mundo, que ya sí habría que enseñar a los padres, porque también hay que destacar algo muy importante, y es que los padres siempre son los principales estimuladores del desarrollo de un niño, porque están todo el tiempo con ellos y porque conocen mejor que nadie a su niño. Por supuesto. Y quizás lo que no logre un maestro o lo que no logre un especialista, el padre sabe cómo lograrlo. Y muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que estoy tratando de que el niño tenga un comportamiento determinado en la consulta para poder ver el síntoma, y el padre me dice, no, si usa este objeto va a ser más fácil, si lo llama de esta otra manera. Y efectivamente, eso demuestra la fortaleza que es esa familia para poder no solo poner en evidencia y llegar a un diagnóstico correcto, sino sobre todo estimular el desarrollo y desarrollar bien todas esas fortalezas que todo niño tiene. Profesora, le propongo que hagamos una pausa y vamos a retomar este tema en lo adelante aquí en tiempo real. De acuerdo. Quédese con nosotros y usted permanezca también con nosotros para conocer un poco más sobre este y otros temas en tiempo real.